Haber presenta. Bienvenidos a Cimientos Podcast, un espacio que diseñamos para aquellos que piensan que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto compartir con ustedes un capítulo más de Cimientos Podcast. Yo soy Pablo, estamos muy contentos de que este sea nuestro episodio número 31 y esperamos poder seguir contando con la participación de todos ustedes, escuchando nuestros episodios, compartiendo sus dudas, preguntándonos en redes sociales. De hecho, el episodio de hoy surge a raíz de una duda y un comentario que nos hicieron en redes sociales y nos pareció sumamente interesante. Ya les adelantaré de qué vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, también asimismo les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Cimientos Podcast, donde podrán encontrar contenidos, fragmentos de nuestros episodios y después en cualquiera de las plataformas poder escuchar los episodios completos. El día de hoy estoy seguro de que el tema del que vamos a platicar nos dejará mucho aprendizaje. Es algo que a todos nos debería de importar cada vez más porque literalmente se puede convertir en una cuestión de vida o muerte. Es algo muy importante y para comenzar, por ejemplo, me gustaría compartirles un dato sobre los accidentes en el hogar. Hay datos de la Organización Mundial de la Salud y nos dicen que el 80% de los accidentes suceden en el hogar, sí, en casa, donde vivimos, donde están nuestras cosas. Ahí ocurren una gran cantidad de accidentes. Con ello, ¿qué pensamos? Pues que la mayoría son consecuencia de descuidos, de malos hábitos, y hay que poner atención no solamente en cuáles pueden ser las causas, sino cómo trabajar con las consecuencias, es decir, con el accidente mismo. Hay muchos estudios que reflejan que un accidente doméstico sufrido, por ejemplo, por los niños, tiene algunas causas como las caídas, las intoxicaciones, alergias, irritaciones. Esos son obviamente los más recurrentes, pero aquí brota el tema de hoy y es la importancia de los primeros auxilios. Los primeros auxilios son vitales para proteger nuestra integridad y, por supuesto, nuestra salud ante un accidente o ante un imprevisto. Así es que para iniciar el tema de hoy, que es justamente los primeros auxilios, tenemos al paramédico Yair Flores, que nos va a platicar un poquito desde su experiencia, su visión de este tema que es tan importante y tan necesario como los primeros auxilios. Muchísimas gracias, Yair, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro, mi estimado Yair, y me gustaría empezar la charla preguntándote un poco más, primero acerca de tu experiencia, cómo llegas a los primeros auxilios, por qué aparece este tema en tu vida, Yair. Ok, bien, todo empezó por un choque. Esa fue la forma en la que me llamó la atención. Fue cerca justamente de mi casa, en una avenida principal. Entonces ahí hubo un choque y al no saber cómo ayudarles, tuve que marcar, ¿no? Para pedir la ambulancia. Entonces ya vi cómo estaba ahí la situación, cómo ellos ayudaron a los pasajeros. Sí. Y desde ahí dije, oye, eso está muy bien, me gusta mucho, me intriga. Y esa fue la forma en que me llamó la atención. O sea, tú estabas en ese momento, te tocó coincidentemente estar cerca de la escena de los hechos, digamos, y algo sentiste como un llamado. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ver a los paramédicos o a la gente que estaba accionando en ese momento, Yair? El tema de poder solucionar, en este caso el dolor, ¿no? Recuerdo que uno tenía un brazo fracturado, entonces la forma en que ellos inmovilizaron para que ya no sintiera tanto el dolor, me llamó mucho la atención. La forma en que aliviaron la situación, dije, eso yo lo quiero hacer, ¿no? Acabas de mencionar una palabra clave, Yair, y es el dolor. Para muchos de nosotros el dolor nos puede llegar a resultar incluso algo incómodo, ¿no? Hasta sentir un poco de aversión. Nadie quiere sentir dolor y a lo mejor nadie quiere estar o muy poca gente quiere estar cerca del dolor. Sin embargo, a ti te llamó la atención porque obviamente necesitamos personas que auxilien o que nos auxilien cuando estamos sintiendo dolor. ¿Qué paso siguió después de haber visto este accidente, Yair? ¿Qué fue lo que siguió para tratar de aprender más al respecto? ¿Qué más hiciste? Bien, yo estaba joven todavía, tenía 13, 14 años. Ok. Terminé mi preparatoria y empecé una carrera técnica en la Cruz Roja. ¿Todos estamos propensos igualmente a sufrir un accidente, por ejemplo, en casa? Porque evidentemente alguien que trabaja, no sé, en las alturas o que tienen trabajos de riesgo, bueno, quizá podríamos pensar que están más expuestos a un accidente. Pero en un entorno casero, en un entorno del hogar, digamos que todos estamos de alguna o de otra manera igualmente expuestos a sufrir un accidente. ¿Lo consideras así? Sí, claro. Inclusive tomando un baño hay muchos riesgos, ¿no? Desde que se te cae el jabón y se vuelve
el piso resbaladizo. Sí me ha tocado atender personas que sí se han fracturado al momento de caerse en el baño. Sí, sí es muy propenso, inclusive las amas de casa, cuando están cocinando, que están calentando agua, las quemaduras, ¿no? También es muy propenso. Entonces, no falta que cuando vayas caminando te pegues, ya sabes, en el dedo chiquito del pie. Ya ves cómo duele. Claro. Entonces, desde ahí podemos partir. O sea, sí es muy propenso a cualquier hora, en cualquier momento, un accidente en casa. Ahora, hablamos de un concepto que quizá para una sociedad como la latinoamericana no es tan común y es el tema de la previsión, ¿no? Anticiparnos a los hechos. Nos cuesta, ¿no? Y ahí nos cuesta trabajo pensar en que nos podría pasar algo y entonces es un poco difícil a veces encontrar esto de los primeros auxilios como un tema, por ejemplo, escolar o como un tema de básicamente canasta básica, ¿no? ¿Cómo en tu carrera, en tu experiencia con los primeros auxilios, cómo percibes esto? ¿Por qué crees que nos cuesta un poquito de trabajo tratar de aprender al menos lo básico para, supongo yo que te haría el trabajo más fácil? A veces cuando empiezan los profesionales a llegar, pues uno puede ya anticiparse a ello, ¿no? Sí, claro, aquí lo más conveniente, como tú lo dijiste, es que ya las personas que están en el hogar tuvieran noción de cómo actuar ante ciertas situaciones. Digo, en Latinoamérica, pues vivimos al día, ¿no? Entonces, creemos que eso nunca nos va a pasar. Nuestra vida corre tan rápido que creemos que eso nunca nos va a pasar a nosotros. Claro. ¿Sabes? Entonces, lamentablemente, ya cuando nos toca vivir esa situación, ya empiezas a prever, dices, bueno, esto ya me pasó, y ya empiezas a buscar la forma de prevenir, pero es lastimosamente hasta que nos pasa. Claro, me tocó, bueno, no estaba yo presencialmente, yo justamente iba a encontrarme con un par de amigos que estaban en un restaurante comiendo y la historia pues es muy lamentable porque uno de ellos desafortunadamente falleció de una broncoaspiración, Yair. Pero ya viendo un poco el tema de los paramédicos, mi amigo, el que estaba acompañándolo, realmente pues pensaba y decía, bueno, es que ¿por qué yo no sabía qué hacer? Quizá pude haberlo salvado. Y más allá del reproche o del remordimiento, hablar del futuro, ¿no? ¿Cómo hay, si te pregunto yo, qué 3 cosas podrías considerar que son importantes y básicas saber todos, absolutamente todos, o la mayor parte de la gente posible, para actuar en una situación, no de broncoaspiración, sino cualquier? ¿Qué 3 cosas podrías tú decir? Miren, con que sepan más o menos esto, puede ayudar. Yo digo que la reanimación cardiopulmonar es esencial. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica es una de las mayores causas de muerte son las enfermedades cardíacas. Okay. ¿Sabes? Por el tipo de vida que llevamos. Por lo que comemos, sobre todo aquí en México. Se come muy rico, pero lamentablemente eso nos afecta. Entonces yo creo que eso es lo primordial. Saber RCP para poder actuar en cualquier situación de una falla cardíaca. La otra también que considero muy importante son las quemaduras. Ok. Me ha tocado ver las típicas soluciones de las abuelitas o de las mamás de cuando un niño se quema, que es untarle cualquier cosa, ¿no? Mostaza, manteca, aceite, mayonesa, ya hasta ahí parece una torta, de verdad, de tantas cosas que le ponen. Sí es importante saber, voy a hacer un poco hincapié ahí en las quemaduras, que no es necesario untar nada. ¿Por qué? Porque lo único que hace la mostaza o la mayonesa, que regularmente las tenemos en el refrigerador, es que están frías, entonces el frío calma el dolor. Bien. Pero nada más eso, no tienen algún efecto. Ahí lo que se debe hacer nada más es tapar la herida con algo que esté limpio, con una manta, con un pedazo de ropa y mantenerlo así hasta que ya se lleve al médico. Y la otra cosa que me ha tocado ver mucho, que debemos saber, es las fracturas. Ok. ¿Sí? Muchas veces no sabemos cómo moverlas. Digo, lo ideal es no moverlas, ¿verdad? Pero sí, hay partes que están muy alejadas. Entonces sí es muy, muy recomendable que busquen la forma de inmovilizar. Y muchas veces me ha tocado ver personas que no están en el ámbito, pero tienen conocimientos, lo inmovilizan con cartón, con tablas, y eso está muy bien, Okay. porque va a hacer que el paciente, en este caso, ya no sienta la inestabilidad de la extremidad y va a disminuir el dolor. La gente que esté escuchando este episodio, Yair, podría decir, no, es que yo cómo voy a hacer eso, pues imagínate con la situación enfrente y soy muy nervioso. Yo creo que justo por lo mismo, ¿no? De por sí estamos frente a una situación complicada y con los nervios, tener los conocimientos nos puede dar de verdad una herramienta
imprescindible para poder ayudar o incluso para decirle a alguien qué hacer. Obviamente no en todos los casos, pero en una quemadura, si a mí me pasa, poderle decir a alguien, oye, haz esto, vete por esto o no me pongas esto, ¿no crees? Sí, claro. También es importante saber hasta dónde podemos llegar. Claro. ¿Sabes? Conocer nuestros límites, tampoco es hacernos los héroes. Digo, ha habido choques en que muchas personas quieren salvar a las personas, pero primero, y la regla de oro que se maneja en el ámbito prehospitalario es primero yo, después yo y al último yo. ¿Sale? Entonces, si vemos un choque muy aparatoso, hay que ver las posibles... ¿Qué más puede pasar? Por ejemplo, si llega a haber un choque, que se incendie el carro, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pero en casa hay que ver también, digo, ya sabes, si te quemas, pues obviamente se cae la olla, el agua va a seguir caliente, no hay que ir corriendo porque también va a ser vas a ser otro paciente. Claro. Sí, eso es a lo que voy. Que primero hay que ver que se encuentre segura y ya después poder actuar. Ah, sí, yo sé que como familiar vas a querer actuar para que tu familiar ya no sufra, ¿verdad? Pero sí, siempre hay que prevenir más accidentes. Ahora, hablando de la prevención, Jair, ¿qué consideras que es importante tener a la mano siempre en cualquier hogar? Hablemos, digamos, de un botiquín básico o qué cosas tú recomiendas que tengamos siempre al alcance para poder al menos poner esa primera etapa de ayuda antes de que lleguen los profesionales, Jair. Claro, bien, un botiquín, una bolsita puede ser una caja más que suficiente, que tenga gasas, que tenga vendas, líquido para limpiar la zona. Digo, hay heridas, ¿verdad? Si es un raspón pequeño, pues uno lo puede hacer en casa. Con el líquido para limpiar la zona, con la gasa, va a ser más que suficiente y una gasa. Y una venda, perdón. Ya en dado caso que sea un corte grande, con la venda y la gasa hacer presión es más que suficiente. Otra cosa que yo agregaría serían los ungüentos. Son muy, muy buenos para los golpes. Ok. Y lo que siempre se recomienda es que el botiquín se acerque al paciente, no al revés, no el paciente al botiquín. No sé si te ha tocado ver en ciertas oficinas, casas, que los botiquines estén en las paredes. Sí. Que estén colgados. Y siempre lo que se hace es acercar a la persona, ¿no? Es lo contrario, hay que acercar el botiquín. Digamos, si es una fractura emergente de pierna, no vas a moverlo hasta allá, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso siempre es importante tener una bolsita que sea transportable. Me da muchísimo gusto que nos cuentes esta información, Jair, porque ahora escuchando este episodio, creo que es un tema que nos podría interesar más a la población en general. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, dónde acercarnos a quién? Como si la gente que está escuchando este episodio y dice, oye, me llama la atención saber un poco más. ¿Cómo recomiendas que podemos aprender más de lo básico de primeros auxilios, Jair? Bien, hay cursos en la Cruz Roja. Ellos dan cursos básicos de un día, ¿no? Que son cómo reaccionar para situaciones del hogar, justamente desde lo más básico, que es un RCP, una curación, una fractura. Esos cursos yo los recomiendo ampliamente. Con una persona que sepa en casa es suficiente, porque esa persona pues va a ir pasando la información, ¿no? Entonces nos va a ir capacitando poco a poco a los demás miembros de la familia. Claro, y como ahora escucho esto, lo importante de saber nuestros límites, también en su momento yo creo que es importante hablar con nuestros niños, ¿no? Decirles, oye, si te llega a pasar esto, no hagas esto, o nada más haz esto, sigo no atiborrarlos de información, sino simplemente ponerlos en un contexto de qué sí y qué no. Yo creo que a ellos también les puede ayudar mucho, ¿no, Jair? Sí, de hecho, hace poco, te voy a contar una anécdota. Los niños no tienen límites, ¿no? Como van creciendo, ellos creen que pueden hacer todo, se les da mucho. Entonces, muchas veces en las casas tenemos mesas, sillas que ya no funcionan. La situación que me tocó fue que una niña estaba jugando en una silla que ya no tenía el asiento. Entonces era la pura forma tal cual de la silla. Y lamentablemente, la niña jugando hace la cabeza hacia atrás y con un clavo se lo incrusta debajo de la cabeza, donde empieza el cuello. Uf. Entonces, sí, y fue en casa, digo, se ve tan aparatoso o se escucha tan aparatoso y fue en su casa. Sí, ¿qué se pudo haber hecho ahí? Hablar con la niña de que, oye, sabes que cuando encuentres este tipo de cosas, no te acerques. Por más que parezca una fortaleza, una casita que se puede hacer, no te acerques porque puede presentar un peligro. También hablar con los niños que no se acerquen a las cocinas, que no se acerquen a los químicos, detergentes, ¿no?
que por más que algunos días que son muy coloridos, entonces a los niños les llama la atención. Es por eso que hay muchos accidentes, como creen que es algo que se puede tomar. Entonces, hablar con ellos de que esto no se toma, no te acerques cuando hay fuego, hacerles ver los peligros potenciales, pero también de una forma didáctica, ¿sabes? No amedrentándolos, no regañándolos a los. Que no se vuelva un castigo antes de que ocurra el accidente, ¿no? Claro, sí. Platicarles, o sea, a lo mejor con una historia para que los niños tomen conciencia a su modo. Muchas veces se pueden poner ejemplos, no sé, con peluches de que, oye, mira, esto puede pasar si juegas aquí, y ya los niños van tomando conciencia. Eso es muy interesante, Yair, de verdad. Esto que nos has compartido me parece que va a ser muy valioso para las personas que están escuchando este episodio. Yo te agradezco mucho en nombre de Cimientos Podcast que hayas estado con nosotros, que nos hayas hecho un espacio en la agenda y que nos hayas compartido algo, Yair. De verdad te agradezco mucho y yo creo que podemos dedicar pronto otro episodio a ampliar el tema porque me parece que hay mucho más que decir, Yair. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ti, Pablo. Gracias por la invitación. Gracias, Yair. El aprendizaje de verdad de estos conocimientos y técnicas como nos compartió Yair en Primeros Auxilios están al alcance absolutamente de todos, y nos permiten que en las situaciones determinadas podamos salvar incluso una vida o al menos ayudar a que cuando lleguen los profesionales, los paramédicos, ya no exista algo que empeore la situación. Así es que podemos dejar atrás los mitos, informémonos, acerquémonos a la información y esto definitivamente nos va a ayudar mucho más de lo que nos imaginamos. Por nuestra parte queremos agradecerte que nos hayas acompañado en nuestro episodio número 31 y sobre todo que sigas siendo parte de nuestro podcast, de esta comunidad de cimientos que va creciendo. Nos encanta compartir contigo la alegría y muchos momentos mediante este espacio. No te olvides estar pendiente de nuestro siguiente episodio y seguirnos en redes sociales y escucharnos en la plataforma de tu preferencia. Yo soy Pablo y nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue Cimientos Podcast, un espacio que diseñamos para aquellos que piensan que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. Hasta la próxima.